Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. A la distancia. En la clase de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo del curso. En este capítulo vamos a estudiar y discutir algunas variantes del problema de ruteo de vehículos. Entonces, en la clase de hoy y en la próxima clase vamos a discutir en forma más o menos cualitativa varios de los problemas que están en esta familia de problemas de ruteo, que están todos relacionados entre sí y que involucran distintos niveles de detalle y distintos elementos del problema que podríamos considerar. Y después en las clases que siguen nos vamos a concentrar en la modelación matemática y en algunas de las particularidades de dos problemas de esta gran familia. El problema de pick-up y delivery y el problema de ruteo con ventanas de tiempo. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la clase de hoy. Variantes del problema de ruteo de vehículos, parte 1. En esta clase, o a lo largo de las dos próximas clases en realidad, vamos a estudiar problemas de la familia del VRP. Y estos problemas están clasificados o categorizados en función de distintos de sus atributos. De hecho, estas clases que vamos a ver ahora siguen de cerca la clasificación hecha en este libro de los autores Toth y Vigo, que aparece como principal libro de la bibliografía del curso. Entonces, la clasificación tiene que ver con varios elementos del problema, pero en la clase de hoy nos vamos a concentrar en dos, y en los que tienen que ver con cómo se estructura la red y los tipos de requerimiento que se le hacen al problema. Entonces, vamos a eso. La familia del problema de ruteo de vehículos es una familia compuesta por una gran variedad de problemas que responden a distintas consideraciones prácticas que nosotros podríamos querer incorporar en la formulación de este problema, ¿sí? Las variantes que podemos considerar se pueden clasificar de acuerdo a un montón de categorías, como decía recién. Entre estas están la estructura de la red, los tipos de requerimiento de transporte y también cosas que veremos en la próxima clase, como las restricciones que existen al interior de una ruta, las características de la flota, las restricciones que existen conectando a las distintas rutas y diferentes objetivos de optimización. Y obviamente, como esto es una clasificación cualitativa de los problemas, obviamente acá la verdad no es absoluta y las categorías no son tampoco absolutas y hay problemas que se cruzan, que caen dentro de un lugar o de otro, o incluso hay muchas cosas más innovadoras que se están haciendo hoy día que no caen necesariamente en ninguna de estas categorías, y vamos a mencionar algunos de esos ejemplos al final de la próxima clase. Entonces comencemos por discutir de qué distintas maneras se puede estructurar la red, y en esencia van a ver que esta estructura de la red hace referencia en particular a si estamos concentrándonos en nodos o en arcos para los requerimientos del problema. Comúnmente, los problemas de ruteo consideran tareas asociadas a puntos en el espacio. Esto da lugar a los llamados Node Routing Problems, es decir, problemas donde los puntos a visitar o los lugares donde existen los requerimientos corresponden a nodos, a lugares del espacio. Sin embargo, es posible que las tareas se encuentren directamente asociadas a arcos de la red, dando origen a lo que se conoce en la literatura como Arc Routing Problem. O incluso, evidentemente, estas dos cosas pueden aparecer combinadas, y cuando aparecen combinadas, en general se habla de un General Routing Problem. Y no solamente esto va a tener que ver con la naturaleza de dónde están los requerimientos, hay veces que cosas que queremos modelar nos exigen a concentrarnos con mayor detalle en cómo funcionan los arcos de nuestra red, y hay veces que simplemente podemos trabajar con los nodos y suponer que existe una red o un grafo completo donde lo único que importa es el tiempo de desplazamiento entre nodos, por ejemplo. ¿Sí? Veamos entonces algunos ejemplos prácticos de dónde aparece el arc routing. Algunos de estos ejemplos son problemas que van a notar que todos tienen en común algo con el cartero chino, básicamente. Y es que nosotros estamos recorriendo arcos, no necesariamente nodos aislados. Por ejemplo, la entrega de correspondencia implica recorrer calles completas entregando correspondencia. La recolección de basura implica recorrer calles completas recogiendo la basura. Y la limpieza de calles, y el ejemplo que puse en la introducción y acá también, que son las barredoras de nieve, el problema de barrer nieve también implica ir recorriendo las calles. Naturalmente también ustedes podrán pensar, justificadamente, que estos problemas, si uno toma, por ejemplo, en el cartero, en la entrega de correspondencia, si uno toma las ubicaciones de las casas y define las casas como nodos, nosotros podemos transformar esto en un problema de node routing, y muchas veces
va a depender de la naturaleza del problema cuál de los enfoques resulta más atractivo. Pero si nosotros tenemos varios nodos metidos todos dentro de un mismo arco, tiene más sentido modelarlo como un puro arco que visitar, ¿cierto? Si la información para los costos de viaje es simétrica, entonces el problema en general puede ser planteado usando un grafo no dirigido, ¿sí? Sobre un problema simétrico. Es decir, el costo o el efecto de recorrer una calle en este sentido es el mismo efecto que recorrer la calle en este otro sentido. Sin embargo, existen problemas donde la asimetría fuerza a plantear el problema sobre un grafo dirigido, mixto, o incluso lo que se conoce en la literatura como ventoso, que también son problemas asimétricos. El problema asimétrico en general es un problema donde recorrer la calle en una dirección es distinto el costo de recorrerla en la otra. El problema ventoso también es parecido a lo que ocurre en un problema con pendiente, ¿sí? Que existe una relación. En el problema ventoso uno dice que hay una dirección del viento en nuestra red y recorrer la red a favor del viento es más barato que recorrerla en contra del viento. Entonces se generan este tipo de situaciones que son asimetrías, pero el caso ventoso es una asimetría muy particular, muy específica. En el caso de la pendiente es bastante más complejo porque la pendiente no es simplemente orientada de un lado para otro necesariamente nuestro problema, sino que puede ser mucho más compleja. Una segunda categoría, y en la que vamos a pasar el resto de la clase de hoy, porque tiene varios ítems dentro de ella, son los tipos de requerimientos. ¿Y qué queremos decir con esto? En general, nuestro problema de ruteo de vehículos queda definido como un problema de distribución entre un depot, que puede ser una bodega, un centro de distribución, un lugar donde comienzan nuestras rutas, y un conjunto de clientes. Sin embargo, existen otros requerimientos de transporte que no necesariamente implican distribuir, ¿cierto? Existen problemas donde el punto es atender a clientes, hay problemas donde el punto es recibir cosas en los lugares de los clientes y hay un montón de otras distinciones que vamos a ir mencionando a medida que avance esta clase. Entonces, algunas de las cosas que vamos a ver a continuación y algunos distintos tipos de diferentes requerimientos que vamos a discutir son requerimientos de distribución y recolección. En primer lugar, vamos a ver lo que se conoce como servicios alternativos e indirectos, transporte punto a punto, entregas repetidas en el tiempo, servicios divisibles e indivisibles, envíos combinados y multimodalidad, ruteo con beneficios y selección de servicios y finalmente vamos a terminar con una nota sobre ruteo estocástico y ruteo dinámico. Entonces comencemos por hablar de distribución y de recolección, ¿cierto? En primer lugar, los problemas de ruteo no necesariamente corresponden a repartos, sino que también pueden corresponder a recolecciones, como ya habíamos dicho en más de una ocasión. Ejemplos de problemas de recolección aparecen en un montón de lugares, pero en particular al comienzo de la cadena de distribución, donde tenemos que, por ejemplo, podríamos tener que recolectar insumos. Acá ponemos de ejemplo recolectar leche en granjas. Y muchas veces también aparece al final de esta. Puede tener que ver con la recolección de envases o de desechos asociados a nuestro producto. Los problemas de recolección pura son matemáticamente equivalentes a los de distribución pura. De hecho, uno de ustedes ya respondió una pregunta en el foro del curso donde yo les pedía que tomara una versión del modelo que había entregado, que era un modelo de recolección, y lo transformara en un modelo de distribución. Los modelos son equivalentes, ¿cierto? Basta con invertir las rutas para convertir las soluciones. Una de las variantes más simples que considera distribución y recolección en forma simultánea se conoce como el VRP con red de retorno, o en inglés backhauling, VRPB. En este tipo de problemas, el vehículo debe en primer lugar distribuir la totalidad de su carga y posteriormente visitar los nodos de recolección, ¿sí? Tenemos que hacer una ruta de distribución y después desde el lugar donde quedemos podemos empezar a hacer una ruta de recolección. Si además es posible visitar los nodos de distribución y recolección en cualquier orden, es decir, intercalados entre sí, el problema pasa a ser un VRPB mixto. Y en este caso, y en los que siguen, la capacidad de un vehículo debe ser chequeada en cada arco de la ruta. ¿Por qué digo esto? Recuerden que en el problema de ruteo de vehículos convencional, si ustedes querían saber si el vehículo tenía capacidad para efectuar su ruta, bastaba ver, si es que era una ruta de distribución, bastaba sumar todas las demandas y confirmar que la suma de esas demandas cabía dentro del vehículo. Y si es una ruta de recolección, pasa lo mismo. Uno tiene que sumar todas las demandas y ver si esas demandas caben dentro del vehículo. Sin embargo, cuando las cosas se van entregando y recogiendo a medida de que avanzamos en el camino, tenemos que ir chequeando en cada arco de nuestra ruta la capacidad del vehículo. Veamos acá ilustrado en todo caso
a lo que corresponde un BRP con red de retorno. ¿Sí? Supongamos que tenemos nodos azules y rojos que representan productos que recoger y productos que despachar. ¿Sí? Los azules entonces son productos que entregar. Entonces una red, un VRP con red de retorno, una solución de él se ve más o menos así. Tenemos una ruta que visita una secuencia de nodos exclusivamente azules. ¿Sí? Déjenme sacar el puntero. Ya. Exclusivamente azules, y después que se deshace de los nodos azules puede empezar a encargarse de los nodos rojos. Otra ruta en un segundo vehículo entonces podría encargarse de los nodos azules y después de los nodos rojos. En la práctica este tipo de situaciones se dan en problemas de ruteo donde hay una prioridad marcada en la distribución sobre la recolección, ¿cierto? Donde no se quiere correr ningún riesgo de que si la ruta se corta antes, nosotros podríamos dejar una distribución, una entrega postergada, ¿sí? Este tipo de problemas aparece cuando tenemos que recoger, por ejemplo, aprovechar nuestros vehículos para recoger pallets, ¿cierto? Pallets que nosotros ocupamos en nuestras entregas y que después están desocupados, nosotros podemos aprovechar de recogerlos en una ruta posterior. La capacidad que yo les mencionaba, que se revisa arco a arco, puede verse de la siguiente manera. El primer vehículo entonces sale cargado para visitar 3 clientes, entonces lleva 3 de 4 slots o compartimentos ocupados. Podríamos pensar en que este camión es compartimentado, aunque no necesariamente tiene que serlo. Y va a medida de que visita cada cliente, desocupando su carga. Y después cuando aparece el nodo rojo, cuando llega a visitar el nodo rojo, empieza a recoger carga. Y vuelve al depot con un camión lleno porque recogió 4 puntos rojos. Obviamente esto es una simplificación del problema. Estamos suponiendo que el espacio que ocupan las recogidas y las entregas son equivalentes, pero podríamos tener distintas situaciones. Una red, un VRP con red de retorno mixto es similar al problema anterior, solo que ahora las rutas pueden alternar los puntos de recogida y los puntos de entrega. Sin embargo, tenemos que ser súper cuidadosos con la carga que lleva el camión. En este caso, por ejemplo, el camión tendría que salir cargado para visitar a 4 clientes azules, ¿cierto? Y tenemos que asegurarnos que cada vez que pasa por un cliente rojo ya haya desocupado suficiente capacidad, haya hecho espacio en el camión para hacer la recogida. Entonces acá sale lleno, entrega uno, recoge un rojo, entrega un azul, recoge un rojo, entrega un azul y así. Esta situación de acá, además, hace un supuesto que simplifica las cosas, y es que estamos suponiendo que el camión no se puede cargar o descargar sin que la carga en sí estorbe. Sin embargo, existen problemas que se estudian también donde uno considera el orden de carga y descarga del camión, que considera que puede ser, por ejemplo, una fila LIFO, donde lo último que uno puso en el camión es lo primero que uno después tiene que sacar cuando lo descarga. Aunque en este caso estamos omitiendo ese tipo de restricciones que sí se pueden considerar en problemas prácticos. Si los nodos poseen al mismo tiempo distribución y recolección, como sucede con los camiones que reparten bebidas y recolectan botellas, o también como con el ejemplo de los pallets que yo les decía recién, el problema puede ser un VRP con pickup y delivery simultáneo, un VRP SPD, ¿cierto? Donde en el mismo lugar donde uno entrega un producto, uno puede aprovechar y recoger alguna otra cosa que necesitaba, como las jabas vacías de botella, por ejemplo. Además, uno puede considerar la variante del problema donde uno puede intencionalmente separar esta recogida y esta entrega, porque uno podría, por ejemplo, al recoger jabas vacías, a ver, claro, en el momento que uno visita a un cliente, uno podría pasarle que uno entrega las jabas y con el espacio que le queda libre en el camión no alcance para recoger todo lo que tenía que recoger en ese lugar. Y podría tener que darse una vuelta todavía antes para después recoger al final lo que quedaba en ese lugar. Y ahí uno podría considerar pickup y delivery divisible, que en general después vamos a hablar de divisibilidad de pedidos también. A pesar de que matemáticamente estas soluciones son súper atractivas, en la práctica suelen ser un cacho para los clientes que uno está visitando, si es que son clientes, ¿cierto? O sea, si tú estás visitando un almacén y vas en la mañana y le entregas las cosas, firma una guía de despacho, lo interrumpes, lo obligas a atenderte y después vuelves en la tarde a hacer otra cosa, claramente este almacenero va a estar un poquito lo puedes impacientar y lo puedes incomodar más de lo necesario. Entonces, depende mucho de la naturaleza de la relación que tienes con los clientes o con los nodos que tú estás visitando.
Claramente no todos los problemas de ruteo además consideran distribución o recolección en sus nodos. Existe también una tercera posibilidad donde los nodos deben ser simplemente visitados, sin existir un proceso físico de carga o descarga, como sucede en general cuando hay problemas de ruteos de servicios. Por ejemplo, los técnicos del TV Cable tienen que hacer rutas en sus vehículos visitando clientes y eso, a pesar de que ocupan insumos, no es técnicamente o la prioridad no está en lo que se entrega o en lo que se recoge, sino en el servicio que se entrega presencialmente. Igual que, por ejemplo, enfermeras que visitan pacientes y que tienen que hacer una agenda diaria y recorrer la ciudad visitando distintos pacientes. En estos problemas, la restricción de capacidad que mencionábamos antes, que implicaba más dificultad, pasa nuevamente a ser fácil porque ya ni siquiera tenemos que preocuparnos demasiado del espacio físico en el vehículo, sino que más bien en que no se formen subtours simplemente. Y normalmente en este tipo de problemas la dimensión temporal es la que cobra más relevancia. Entonces tenemos que preocuparnos más del largo en tiempo de las rutas, cosa que nosotros vamos a discutir un poquito más adelante cuando hablemos de restricciones intrarruta. Otra de, otra de las categorías que vamos a discutir hoy día tiene que ver con servicios alternativos e indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre cuando la entrega, recolección o el servicio puede ser realizada en diferentes lugares. Por ejemplo, una entrega podría ser efectuada en la casa del cliente o en su trabajo o en una casilla, ¿sí? Imaginen un cliente que él quiere recibir una encomienda, un libro que pidió por Amazon, y que este cliente tiene la forma de decirle a Amazon, ¿saben qué? Este pedido me lo pueden entregar o en mi casa, o en mi trabajo, o en mi casilla de correo, que también la reviso habitualmente. Y no solo eso, él podría además agregar información y decir, me la pueden entregar en la mañana en la casa, porque esto es un libro muy importante, muy caro que tengo que recibir personalmente, o en la tarde en el trabajo, o qué sé yo, ¿sí? También uno puede agregar ese tipo de información. De hecho, nuevas tendencias o nuevas posibilidades que nos han entregado los smartphones han hecho surgir un montón de problemas nuevos de ruteo que se han vuelto interesantes. Uno de esos problemas tiene que ver con la posibilidad de que las personas reciban pedidos de Amazon, de lo que sea, en la maleta del auto, ¿sí? Existen nuevas generaciones de autos que están diseñados para tener una clave o algún tipo de protocolo para que la maleta de tu auto pueda ser abierta por personas que están, por supuesto, validadas para poder hacerlo, que te hagan una entrega en la maleta del auto. Y uno de esos ejemplos es el servicio CarDrops, donde tú compras online. Mientras tú trabajas, ellos ubican tu carro, o sea, necesariamente, tu auto. O sea, aparentemente en esto ni siquiera es necesario que tú les digas exactamente dónde van a estar, sino que ellos pueden mirar dónde está tu auto y pueden tratar de entregártelo cuando les resulte conveniente a ellos y a ti, ¿sí? Entonces simplemente en algún momento tú llegas, te llega una notificación y tú vas, abres la maleta de tu auto y ahí está lo que tú habías pedido. Evidentemente esto es un problema de ruteo bastante complejo porque ya los clientes se nos van moviendo en el mapa a medida que corre el día. De hecho, en inglés se habla del VRP with roaming customers o roaming locations, ubicaciones que se mueven a lo largo del día. Cuando una ruta puede además visitar puntos cercanos a los de la demanda en vez del propio punto de demanda, el problema se convierte además en un multi-vehicle Covering Tour Problem o MVCTP. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y piénsenlo en su propia experiencia, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a un Uber o a un amigo que los está dejando que los deje en la esquina de la casa para que se ahorre una vuelta a la manzana por culpa de las direcciones de la calle? ¿Sí? Este es tratar de explotar ese tipo de oportunidades que a veces con una pequeña molestia para, normalmente en este caso, la persona que tú estás despachando, haciéndola desplazarse por su cuenta un poquito, tú puedes abaratar considerablemente los costos de ruteo. Y uno piensa en este sentido, bueno, pero ¿qué tipo de clientes va a querer caminar? La verdad es que si es que tú le transfieres los costos al cliente, existe una oportunidad concreta de que esto ocurra. De hecho, discutamos una nueva variante y después combinemos las dos ideas, porque esto aplica muy bien cuando hablamos de transporte punto a punto. Transporte punto a punto tiene que ver cuando en vez de recoger algo simplemente o entregar algo simplemente, tú necesitas mover algo de un lugar a otro, ¿sí? El diseño de rutas para transportar bienes o personas de un punto A a un punto B da lugar al conocido problema de Pickup y Delivery, o el PDP o PDP. En el caso donde ni el origen ni el destino está fijo, este problema también es conocido como un Many-to-Many VRP,
en oposición al VRP normal, que sería un one-to-many, un problema tipo one-to-many. O sea, dependiendo de si tenemos desde muchos lugares que recoger hasta muchos lugares de entregar, o que tenemos entregas en un solo lugar, que es un VRP normal, y que las distribuimos en muchos lugares en la ciudad. Recuerden que vamos a dedicarle una clase completa también al tema del ruteo tipo pick-up y delivery. Bueno, la versión con transporte de pasajeros de este pick-up y delivery se conoce como el Dial-A-Ride Problem, y tiene que ver con que originalmente esto consistía en que literalmente uno llamaba por teléfono y decía: yo quiero mañana viajar a tal hora, idealmente desde tal lugar a tal lugar, y una central combinaba estos viajes y hacía rutas donde abarataba costos por medio de combinar estos viajes en vehículos, similar a lo que hacen los transfer del aeropuerto, solo que los transfer del aeropuerto tienen un nodo fijo, el aeropuerto. Este problema es un poco más complicado. De hecho, probablemente muchos de ustedes con esto se habrá acordado del famoso Uber Pool, ¿cierto? Uber Pool es un servicio que ofrece Uber en distintos países y que creo que acá en Chile trató de hacerlo, pero no le anduvo muy bien. Donde a las personas contratan Uber para ir de un origen a un destino, igual que ahora, pero abiertas a la posibilidad de que te pase a buscar un Uber que tenga más personas adentro y que tenga que recoger o dejar personas antes de llevarte a ti a tu destino, lo que puede alargar un poco los tiempos de viaje, pero abarata los costos. Y ese abaratamiento de costos se lo transmite a los pasajeros en una idea similar a lo que podría ser un taxi colectivo, ¿cierto? Esto sería como un Uber para colectivos. Pero este que les estoy mostrando acá, en esta animación, va un paso más allá y combina con lo que decíamos antes. El año 2018 Uber presentó y implementó en algunos lugares lo que se conoce como Express Pool, ¿cierto? No solamente Pool, sino que además Express. ¿Y por qué es Express? Porque funciona todavía más rápido por medio de la posibilidad de combinar recogidas o dejadas de pasajeros en puntos comunes, como el que se ilustra acá en este lugar, ¿cierto? Entonces el auto puede parar en un lugar y encontrarse ahí con 3 personas y seguir al próximo lugar, y de esa manera los viajes y los desplazamientos se hacen mucho más rápidos y además más baratos. Entonces son beneficios que se le entregan al pasajero a cambio del costo que le significa a él quizás caminar una cuadra para llegar a su destino con algún radio predefinido además. Otro tipo de particularidad que suelen presentar los problemas de ruteo tiene que ver cuando existen entregas repetidas en el tiempo. O un poco más generalmente, o dicho en términos un poco más generales, cuando estamos enfrentando un problema de ruteo que es multiperíodo, que tenemos que ver varios periodos y las implicancias o lo que se arrastra entre un periodo y otro. Por diversos motivos, entonces, los clientes podrían entregarle a su proveedor la decisión de cuándo es el mejor momento para hacer su despacho, ¿cierto? Y en ocasiones donde el cliente desea poseer conocimiento anticipado de cómo funciona la operación de reparto, el problema puede ser modelado como un VRP periódico. Es decir, estamos hablando de un problema donde el cliente le dice a un proveedor: yo necesito que tú me traigas tantos kilos de harina a la semana. Y el proveedor lo que hace es decirle: ya, lo que vamos a hacer es que yo los días jueves y los días martes te voy a llevar, te voy a despachar tantos kilos para cumplir con eso tu demanda semanal, ¿cierto? Entonces se entrega una agenda, un programa de despacho. Y esto es lo que se conoce como un VRP periódico. Y este problema tiene 2 etapas de decisión. En primer lugar, para cada cliente lo que tenemos que hacer es escoger un patrón de reparto, por ejemplo, lunes, miércoles o martes, jueves. Y en segundo lugar, después tenemos que resolver el problema de ruteo que nos queda cada día como operador, dado que les ofrecimos estos patrones de reparto a cada uno de nuestros clientes. Ilustrémoslo. Supongamos que esto de acá es nuestra red con 4 clientes, el cliente 1, 2, 3 y 4. Tenemos en este cuadrado, representa nuestro centro de distribución, nuestro depot, y tenemos los 5 días de la semana laboral, ¿cierto? Entonces replicamos 5 veces esta red. Y ahora, nosotros supongamos que de algún lugar nosotros conocemos para cada uno de los 4 clientes que tenemos disponible diferentes patrones de despacho y que no son necesariamente los mismos para todos. Por ejemplo, el cliente 1 puede ser satisfecho si lo atendemos los lunes y los jueves o los martes y los viernes. El cliente 2 podría ser satisfecho entregándole los puros lunes, los puros miércoles o los puros viernes.
El cliente 3 no tiene opciones, tiene que ser visitado de lunes, miércoles y viernes, y el cliente 4 tiene estos 3 patrones que ustedes los pueden descifrar fácilmente. Entonces, el problema tiene 2 niveles de decisión. Un primer nivel de decisión consiste en elegir un patrón de despacho para cada cliente, por ejemplo los que estamos pintando acá en amarillo, y en segunda instancia resolver el problema de ruteo que queda cada uno de los 5 días de la semana asociado a esto. Por ejemplo, el primer día, el día 1, con este patrón de despacho tendríamos que visitar al cliente 1 y al cliente 3. El día 2, con este patrón de despacho tendríamos que visitar solamente al 4, y así. Obviamente, este problema acá yo lo ilustré de forma secuencial, pero el desafío del BRP periódico es elegir los patrones que finalmente nos lleven a una operación que en total sea más barata, considerando los costos de ruteo. Una segunda variante corresponde al problema de ruteo de inventario y este surge cuando tenemos el mismo problema anterior, pero que los clientes no nos exigen estos patrones de despacho, ¿sí? Ya no es necesario decirle yo te voy a visitar el lunes y el lunes y el viernes, por ejemplo, sino que yo le garantizo a ti no se te va a acabar nunca la harina y yo me voy a encargar de mantener tus inventarios en los niveles correctos. Y eso puede ser incluso considerando los costos de inventario. Entonces, en este problema, el cliente deja completamente en manos del proveedor la decisión de cuándo efectuar reposiciones por completo. Y esto tiene particular sentido cuando la persona haciendo la operación de entrega es el mismo, básicamente, que el cliente, cuando tú estás repartiendo entre tus propias bodegas o centros de distribución, por ejemplo. ¿Sí? Las decisiones del proveedor en este problema pueden ser resumidas en 3 grandes preguntas. ¿Cuándo visitamos a cada cliente? ¿Cuánto reponemos en cada visita? ¿Cierto? ¿Cuánto llevamos? Y ¿qué rutas realizar en cada periodo? Fíjense que las 2 primeras preguntas son las preguntas asociadas a un problema clásico de inventario, de reposición de inventario. Entonces esto combina el problema de reposición de inventario con los problemas de ruteo de vehículos. Esta figura de acá está tomada de un paper que publiqué junto a un colega en Canadá que se llama Leandro Coelho y Alejandro Cataldo, que ustedes seguramente conocen. Y este problema modelaba y optimizaba un problema de ruteo de inventarios que surge en una red de cajeros automáticos. Es decir, el objetivo era mantener a los cajeros con plata sin que se les acabe la plata, sin que haya quiebres de inventario. Obviamente este problema tenía muchas más particularidades y que se las voy a explicar probablemente cuando agregue un taller a este curso donde les presento este paper, cosa que he hecho en los otros semestres del curso también, para mostrarles un poquito de la investigación aplicada que se hace con estos conceptos de ruteo. Pero para que entiendan la naturaleza del problema nada más, esta figura de acá consiste en lo siguiente. Tenemos 5 nodos y un depot. Tenemos 3 periodos acá ejemplificados. Hay periodos que son de día y periodos que son de noche. Y además tenemos clientes que pueden ser visitados solo de día, clientes que pueden ser visitados solo de noche y clientes que pueden ser visitados en cualquier momento, ¿sí? De hecho, en la práctica, los problemas de ruteo de inventario para cajeros automáticos tienen esta restricción. Hay cajeros que están dentro de comercios que solamente te pueden recibir en el día y hay cajeros que solamente pueden ser repuestos en la noche también. Existe eso. Y acá cada ubicación tiene un cierto número de cajeros. Este de acá tiene 3, por ejemplo. Fíjense que es consistente en todos los periodos de tiempo. Este de acá tiene 2. Y lo que representa cada una de estas barritas es el estado del inventario, ¿sí? Por ejemplo, en este momento de acá el inventario está completamente lleno en ambos y la parte que está rayada es lo que se va a perder o es lo que se va a consumir cuando comience el otro intervalo. Entonces esta anotación de acá nos representa cuánto se va a consumir además en cada periodo. Acá tenemos un quiebre de inventario en el cajero de acá abajo, que se le acaba su plata y que es repuesta en el periodo de noche, porque además era un cajero que no podía ser visitado durante el día, era solamente de visitas nocturnas. Entonces este es el tipo de problemas de un IRP que permite stockouts y que penaliza los stockouts, ¿sí? que veremos en más detalle más adelante, pero eso es un ruteo de inventario. También existe la clasificación de los problemas según si sus despachos o sus órdenes son divisibles o indivisibles. Por lo general se asume que las entregas son indivisibles. De hecho, muchas de las cosas que hemos discutido, las restricciones de eliminación de subtour, por ejemplo, que dicen, en este vehículo podemos meter a 2 clientes porque uno tiene demanda 30 y el otro tiene demanda 40, y eso suma 70, y nuestro vehículo tiene capacidad de 80, pero no hay ningún cliente con demanda menos de 10. Todo ese tipo de argumentos que tienen que ver con el bin packing problem y esas cosas tienen que ver con un supuesto de indivisibilidad de los productos.
Sin embargo, existen también problemas de ruteo donde nosotros podemos dividir productos y naturalmente esto abarata considerablemente los costos. El tema es que no es siempre posible por las molestias que esto trae a los clientes y depende mucho de la relación o de los tipos de contratos que hayan involucrado. ¿Sí? Entonces, relajar esta restricción en ocasiones es posible. Al relajar esta restricción en ocasiones es posible obtener importantes ahorros en los costos de distribución. Esta variante del problema entonces es conocida como el Split Delivery VRP. Y obviamente se extiende a otros problemas. También existe el Split Delivery PDP o lo que sea, ¿cierto? También existe la posibilidad o la extensión donde se hacen envíos combinados y donde existe multimodalidad, ¿sí? Un envío combinado ocurre cuando un mismo pedido es enviado en distintas etapas de viaje. Esto sucede sobre todo en redes multimodales, donde las capacidades de los vehículos se encuentran adaptadas a las necesidades de cada etapa, ¿cierto? Pensemos entonces ahora en una cadena logística que cubre varias etapas y no solamente la logística de última milla que en forma implícita es la que nosotros nos hemos estado imaginando cada vez que pensamos en nuestros problemas. Nosotros estamos pensando en problemas dentro de una ciudad o dentro de un sector geográfico acotado, pero nosotros podemos estar pensando, por ejemplo, en un sistema de ruteo donde camiones largos se ocupan para hacer distancias largas y de carretera, y después camiones pequeños hacen repartos en contexto urbano, e incluso vehículos menores, como posiblemente podrían ser hasta bicicletas o motos, hacen la famosa última milla. Los envíos por etapa dan origen a montones de distintas estructuras de redes y de estrategias de distribución que no necesariamente vamos a ver en profundidad, pero que vale la pena discutir y conocer. Por ejemplo, existen redes con estructura tipo Hub and Spoke y también existen redes o operaciones logísticas en realidad basadas en un concepto o en una lógica del cross-docking que explicaremos a continuación y que a su vez definen una amplia variedad de nuevos problemas de ruteo asociados. Una de estas variantes es conocida como el Two-Echelon VRP, en la que el ruteo utiliza depots intermedios o satélites y parte del problema entonces es también definir o diseñar esta red de distribución y decidir dónde poner los puntos. Sobre cross-docking, para que tengan una idea general de qué se trata esto, consiste en cuando existe un problema de ruteo que involucra múltiples productos, en lugar estos camiones de acá, el Outbound Area, representa los camiones saliendo de esta bodega, ¿cierto? Entonces tenemos camiones que entran, entregan cada uno un distinto insumo y después camiones que cargan un mix y que lo despachan a cada uno de los clientes. Entonces, cada uno de estos camiones entrega a su cliente final el mix de productos, ¿sí? Como por ejemplo, si ustedes son una cafetería y entre sus insumos o sus proveedores existe un proveedor que les trae leche, existe un proveedor que les trae queques, un proveedor que les trae otras cosas. Una forma de hacer este sistema o este despacho es que cada proveedor visita a cada uno de sus clientes con su producto. Y otra forma de hacer este tipo de despacho es que cargamos camiones con una caja preparada para cada cliente donde se combinan todas las cosas. ¿Y cómo logramos hacer esto? Teniendo una bodega donde traemos todas las cosas y armamos estas cajas en ella. Eso es cross-docking y además cross-docking normalmente implica una dimensión que nosotros no miramos muy de cerca, que implica un cierto nivel de inmediatez. En general, cuando uno habla de cross-docking, normalmente habla de combinar las cosas y seguir despachándolas inmediatamente y tratar de mantener los inventarios de este lugar al mínimo. ¿Sí? Esto de acá no es una gran bodega, sino que es un lugar para hacer estas operaciones de mover cosas entre un camión y otro. Por eso se habla de cross-docking, básicamente. Estamos hablando de cruzar la carga entre camiones, pero en una cosa que es, en una operación que se supone que es rápida, que es dinámica, que no implica juntar grandes cantidades de inventarios. Hub and Spoke, parto por dar la definición literal. Hub and Spoke quiere decir es el eje y los rayos de una rueda. Entonces, como el dibujo, como la analogía lo indica, una red de distribución Hub and Spoke tiene una forma más o menos así, ¿sí? Tenemos una bodega central que visita algunos puntos de distribución intermedio que se conocen como hubs y cada uno de estos hubs atiende individualmente a cada uno de sus clientes, en este caso conectados, fíjense, con una línea recta. Pero esto de acá se puede hacer todavía un poco más eficiente, ¿cierto?
Normalmente otro nivel de eficiencia se obtiene cuando además desde cada uno de estos hubs, en vez de hacer spokes o rayos directos, hacemos rutas completas. Esto de acá es lo que se conoce como una red de distribución en dos escalones. El escalón que hace rutas entre los hubs y un escalón que hace rutas individuales desde cada uno de los hubs a la lista de clientes que tiene asociado. ¿Sí? Existe también un problema o una variante de los problemas de ruteo, que es cuando existen beneficios involucrados y además selección de servicios, porque estas dos cosas van súper de la mano. Ya sea por poseer una flota con capacidad insuficiente o con el objetivo de maximizar las utilidades, es posible también combinar el BRP con la decisión de si atender o no a cada cliente. ¿Sí? Estamos hablando entonces de un problema de ruteo donde no todos los clientes tienen que ser visitados por distintos motivos. Y esto se puede modelar mediante restricciones al nivel de servicio o mediante penalidades asociadas al incumplimiento del servicio. ¿Sí? Uno puede decir, mira, queremos por lo menos visitar a tantos de los clientes. O por cada cliente que tú no visites vamos a pagar un castigo de tanto. Podemos tener distintos enfoques. Estos problemas son conocidos por varios nombres, entre ellos el VRP selectivo o el Maximum Collection VRP. Pero de hecho podemos ir a una clasificación un poco más fina. ¿Por qué? Porque esta familia de problemas, en el fondo, son problemas de optimización con dos objetivos. Tenemos por un lado el objetivo de minimizar los costos de la ruta, y estos costos obviamente dependen del problema, pero pueden ser el tiempo en que nos demoramos en hacer la ruta, o pueden ser la distancia recorrida por la ruta, o el costo en benzina, o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado minimizar el costo, pero por otro lado queremos maximizar la ganancia de la ruta, que puede ser algo asociado a que cada cliente que visitamos nos entrega un beneficio, o inversamente que cada cliente que no visitamos nos entrega una penalidad, pero que es matemáticamente equivalente. Entonces esto da lugar a un problema multiobjetivo, y como ustedes ya deben saber a esta altura, cada vez que nosotros enfrentamos estos problemas multiobjetivos tenemos distintas formas de atacarlos, ¿cierto? Podemos, en primer lugar, maximizar las utilidades, es decir, una combinación de los objetivos, una función objetivo que pondera los distintos objetivos, y que es normalmente lo que nosotros hacemos en muchos casos de optimización cuando se nos presenta esto. Entonces, las utilidades en este caso, por ejemplo, podrían ser las ganancias menos los costos de nuestra ruta, ¿cierto? La ganancia de los clientes que visitamos menos los costos involucrados en el ruteo. En este problema, si tenemos un puro vehículo disponible, es decir, si esto es una generación de un vendedor viajero, el problema que queda se conoce como un Profitable Tour Problem, un PTP. Y en el caso de que tenemos múltiples vehículos, podemos hablar de un Capacitated PTP. ¿Sí? Una segunda opción consistiría entonces en hacer otra cosa. Lo que vamos a hacer ahora es maximizar las ganancias, es decir, las utilidades o las ganancias de los lugares que nosotros visitamos, pero sin superar un nivel de costos que puede ser un presupuesto, un largo de ruta máximo o un tiempo máximo que nosotros podemos superar. ¿Sí? Si tenemos un puro vehículo, este problema se conoce como el Orienteering Problem, OP, y si tenemos múltiples vehículos se llama como la versión en equipo del Orienteering Problem. Y la verdad es que este nombre a mí me intrigó, porque esta no es una palabra que yo conocía, orienteering. Entonces empecé a buscar un poquito más y me di cuenta de que este problema está inspirado en una cosa que existe que es re interesante, y que es una especie de juego o de deporte que se conoce en inglés como orienteering y en castellano como orientación simplemente, donde el objetivo es hacer una especie de cross country o de partir corriendo, visitando distintos lugares distribuidos en el mapa. Y acá hay mucho de estrategia, no es solamente ser la persona mejor capacitada para correr rápido, sino que además hay mucho de estrategia en la forma en que seleccionan los participantes las rutas que toman entre los puntos consecutivos a visitar. Sin embargo, y por favor, si alguien quiere investigar sobre esto y responder esta pregunta, está más que bienvenido. Yo esperaba un poquito más de este problema de Orienteering Problem, porque al menos en este video que encontré donde saqué esta imagen, ustedes seguro lo van a encontrar cuando googleen sobre el problema, dicen que las reglas de orienteering, los objetivos y las metas te las dan en secuencia y uno las tiene que visitar en el orden que las dan. Yo creo que un problema mucho más interesante surgiría si es que efectivamente a ti te dicen tú tienes un presupuesto limitado, que en este caso podría ser tiempo, y que te digan tú tienes que visitar la mayor cantidad de lugares posible y que además los distintos lugares pueden tener distintos beneficios asociados, ¿cierto? Me imagino que ustedes deben
conocer ejemplos similares que aparecen en montones de juegos de computador, ¿cierto? De hecho, este problema yo creo que tendría más sentido llamarlo el supermarket problem, y supermarket no solo en el sentido supermercado, sino en el sentido mucho más específico del programa de televisión que existía, supongo que en los 80 en la televisión chilena, donde distintos participantes tenían que correr en un supermercado con un reloj en contra que les daba 1 minuto o 2 minutos y tenían que tratar de pescar productos de una distinta variedad y tratar de maximizar la cantidad de plata que recogían con estos productos. Y ese es el concurso. De hecho, este concurso está inspirado en concursos que existen hace mucho tiempo en la televisión internacional, y de hecho, buscando un poquito, encontré este de acá que me gustaría compartirles para que vean cómo se ven este tipo de orienteering problems resueltos en la práctica. 3, 2, 1. Und da läuft Sebastian los. Der erste Weg geht zu den Terriern. Die Wohnung. 1 Sekunde und da ist es vorbei. Entonces, ese es un ejemplo donde una persona tiene que correr y administrar lo mejor posible esa cantidad limitada de tiempo para tratar de maximizar la utilidad de lo que recoge. Este sería los problemas de tipo 2, ¿cierto? Y el tipo 3 es la única combinación que nos queda, ¿cierto? Lo que queremos ahora es minimizar los costos involucrados en alcanzar una ganancia mínima dada, ¿sí? Si tenemos un puro vehículo, esto se conocería como un Price Collecting TSP, y si son múltiples vehículos, naturalmente sería un Price Collecting VRP. Y a pesar de que no les tengo videitos asociados a este problema de acá, este problema de acá también tiene mucha similitud con juegos o concursos que ustedes pueden ver en programas. Por ejemplo, pruebas de reality donde los equipos tienen la misma cantidad de tiempo y tienen que correr para recoger la mayor cantidad de banderas que están repartidas por el espacio. Cosas por el estilo son Price Collecting VRPs o TSPs, aunque acá surge una variante que directamente involucraría trabajar con teoría de juegos, que es 2 equipos compitiendo por recoger las mismas banderas, que eso ya es un problema que no sé si tendrá nombre en la literatura de ruteo, al menos porque involucra cosas bastante más complejas. Otro problema relacionado con el Price Collecting VRP, y que vale la pena mencionar, es el VRP con flota privada y carrier común. Y en este problema lo único que sucede es que un proveedor cuenta con la opción de a ciertos clientes asignarlos a un carrier, a un operador que es un tercero, a un cierto costo predeterminado. Entonces este tomador de decisiones lo que hace es decidir por cada cliente que le llega si lo toma o no personalmente en sus rutas, o si paga una cantidad fija porque sea atendido por ejemplo, un motoboy o un despacho directo a un precio fijo. Y es importante que ustedes reflexionen un segundo y se den cuenta de que esto es directamente lo mismo que un Price Collecting TSP o VRP, dependiendo de si estamos trabajando con flota de un puro vehículo o de varios vehículos. Una última variante que vamos a discutir hoy día tiene que ver con los problemas que tienen ruteo estocástico y ruteo dinámico. 2 conceptos que se meten en el mismo saco, pero que son esencialmente bien distintos, ¿sí? Se dice que un problema es dinámico cuando la información relevante es revelada durante la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo soy la persona que planifica las rutas de repartidores de pizza. Entonces yo estoy recibiendo llamados y yo no sé cuánta demanda voy a tener exactamente en 1 hora más, porque eso depende de cuando me llamen por teléfono y la demanda se revele. Eso significa un problema dinámico, un problema donde los datos entonces se van revelando a medida que avanza el tiempo. Y además existe también lo que es el ruteo estocástico, y el ruteo estocástico tiene que ver con cuando hay atributos del problema que son inciertos y que también, y acá está la conexión con dinámico, también en el momento dado va a llegar una hora donde se me va a revelar qué valor tomó. Pero acá uno los modela desde el principio como variables aleatorias que tienen cierta distribución. Por ejemplo,
admitir que el tiempo de viaje que nosotros modelamos en nuestro grafo y le ponemos un costo de 31, en realidad es una distribución normal que tiene una media en 31, pero que cuando lo efectuemos se puede demorar más o se puede demorar menos. Y que en el fondo va a ser una tirada de dados y que nosotros tenemos que diseñar una ruta considerando que estos tiempos de viaje, por ejemplo, van a ser variables aleatorias. En el VRP dinámico, la información revelada gradualmente suele corresponder entonces a localización y la demanda de los clientes. Ese es el caso más típico. Y este problema también es llamado como un problema en línea o un problema en tiempo real cuando la velocidad de respuesta de las heurísticas de solución es crítica. Y acá hablo directamente de heurísticas porque si ustedes están trabajando en tiempo real, normalmente para tener respuesta inmediata lo que van a tener que hacer es aplicar heurísticas. Otras variantes dinámicas del problema son cuando existen tiempos de viaje dinámico, que esto se puede hacer para incorporar condiciones de tráfico impredecibles pero que se van revelando, ¿sí? Es como que tuviéramos algún tipo de aplicación que nos monitorea la ciudad y que nos dice, mira, si tú haces tu ruta ahora, la condición del tráfico, la congestión es tal, por lo tanto, este es tu tiempo de viaje. Y flota dinámica, que se puede ocupar para incorporar imprevistos por fallas y retrasos de los vehículos. Un caso particular de esto tiene que ver con algo que está muy en boga, que es cuando tenemos repartidores que son personas que aprovechan de hacer repartos. Imagínense algo así como un corner shop, donde tú en una aplicación le puedes decir a la aplicación, estoy yendo al supermercado ahora y vivo en este lugar, así que puedo aprovechar de hacer despachos que vayan para este lugar. La persona que organiza esos despachos tiene que considerar de que su flota va a ser dinámica y la va a ir sabiendo a medida de que le van apareciendo personas que están interesadas en hacer ese tipo de despachos. En el caso estocástico, como decía recién, algunos datos, como los tiempos de viaje o las demandas, son variables aleatorias. En general, el objetivo de este problema es más bien estudiar el impacto en los costos de esta incertidumbre. Por ejemplo, un vehículo puede ver su capacidad agotada con anticipación y verse obligado a retornar. Entonces, tenemos un problema donde más bien lo que queremos es, por un lado, conocer los impactos de la aleatoriedad o de la incertidumbre, como dije recién, y también cómo diseñamos y qué tipo de holguras vamos a querer utilizar para esto. Y normalmente, una de las técnicas más directas, pero muy cara en términos de consumo de tiempo y de recursos de solución, es simplemente diseñar una ruta y evaluarla en muchos escenarios. En otras palabras, en ocupar simulación para evaluar los costos de una ruta, ¿sí? Y bien, con eso terminamos nuestra clase de hoy. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos para la próxima clase. Adiós.